Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues ya estamos otra vez al aire. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su gracia, por su amor para con nosotros. Y pues quiero invitarle, hermano, para que sin más preámbulo, vayamos a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. Mateo 17 del 1 al 9. Como siempre vamos a dar un poquito de espacio para que usted busque allí en su Biblia. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. Mateo 17 del 1 al 9. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por nuestros hermanos que nos ven a la distancia. Nuestros hermanos Josué y Jocelyn, los extrañamos mucho, los recordamos siempre con mucho cariño. Nuestro hermano Hugo también lo recordamos con mucho cariño, hermano, usted y a su familia. Qué bueno que están allá en Sinaloa todavía recordándonos también, y espero que también con mucho cariño, así como nosotros lo recordamos a ustedes. Amén. Y damos gracias a Dios, hermanos, por aquellos que también nos ven de más allá, ¿verdad? Algunos quizá ni nos conocen, algunos quizá nosotros no les conocemos, pero igual, hermanos, les amamos y esperamos que esta palabra sea de edificación para todos ustedes. Que el Señor les bendiga a todos ustedes que hacen posible que sigamos transmitiendo, a través de que ustedes pues comparten los videos, a través de que ustedes pues siguen apoyando ahí con sus likes ahí en YouTube, que esperamos en Dios que esto pueda seguir creciendo y que las predicaciones puedan seguirse expandiendo y pueda seguir la palabra llegando a más corazones, a más vidas, y que el Señor siga hablando a nosotros. Amén. Gloria en nombre de Jesús. Mateo 17 del 1 al 9. Espero que ya lo tengan. Gloria en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mateo 17 del 1 al 9 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Fíjese qué palabra más tremenda, hermano. No temáis. ¿Qué fue lo que causó temor en los discípulos? ¿Qué fue lo que causó en ellos esa reacción que el Señor Jesús tiene que acercarse a ellos y tocarlos y decirles estas palabras: no temáis? Lo vamos a tratar de ver ahorita más adelante, pero quiero dejar eso sembrado ahí en su corazón. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, Padre, rogándote de tu bendición sobre nuestras vidas, rogándote que tú hables a nuestro corazón, que tú tomes el control de todo lo que aquí se diga y se haga, Señor, para que tu nombre sea en todo y en todos glorificado. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque sé que tú hablarás una palabra que edificará nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha sido bueno. Repito, hacía mucho tiempo que no teníamos un culto entre semana aquí en el templo. Y mientras pues estemos aquí, que no haya la oportunidad todavía de volver a Urbi, pues la idea es que empecemos a tener cultos aquí también.
y podamos de alguna manera, no sé, avivar aquí la cosa en la iglesia, amén, que se sepa que hay iglesia aquí en la Desarrollo Urbano, aunque me imagino que ya por muchos años se ha predicado aquí, pero me refiero a que se sepa que todavía tenemos aquí actividades. Y por supuesto, pues que podamos congregarnos un mayor número de veces aquí mientras se pueda. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hace unos días se llevó a cabo, hermanos, un congreso de mujeres en el centro de convenciones y me tocó estar ahí para promocionar el instituto bíblico en el que ahora trabajo. Usted sabe que me pidieron que apoyara como secretario en el instituto bíblico por correspondencia a Jerusalén, y ahí estamos sirviendo. Y me tocó estar ahí para promocionar el trabajo que hacemos en el instituto. Y se acercaron varias personas a pedir informes respecto a colegiaturas, respecto a las materias que impartimos, etcétera. Pero entre ellas se me acercó una hermana y esta hermana me preguntaba si para estudiar el instituto bíblico debía de estar casada. Y me llamó un poquito la atención la pregunta, porque la hermana se veía pues, joven, no se veía una mujer grande, una mujer joven. Y me preguntaba si necesitaba estar casada. Yo le comenté que no era necesario estar casada para estudiar un instituto bíblico, pero me van a pedir que me case, me dijo ella. No, le dije, no, tampoco es necesario que se case, o sea, no necesita ni ser casada ni casarse para... Me dice, bueno, pero tengo que estar bautizada. Le dije, bueno, ahí sí, ¿verdad? Si se supone que va a estudiar para trabajar en el ministerio, que va a trabajar para Dios, pues obvio que necesita estar bautizada. Entonces me dice, pero me van a pedir que me case. Dije, ah, caray, aquí hay algo raro. Aquí hay algo que está fuera de orden. ¿Por qué? Porque la hermana por lo menos 3 veces sacó a relucir lo del casorio, lo del matrimonio. Y yo le dije, pues si tiene una pareja con la que convive maritalmente, pues más que por el bautizo y más que por estudiar el instituto bíblico, usted necesita casarse por su vida espiritual. ¿Me explico? Porque no puede estar viviendo en amaciato, o sea, eso es pecado, eso es fornicación, y no puede estar viviendo en esa situación. Miren, hay un problema, hermanos, que sucede cuando una persona comienza a predicar la palabra y de repente se desvía en el camino, de repente hay pecado en su vida. Déjeme decirle una cosa, Dios va a seguir respaldando su palabra, no la de usted, sino la de Él. Y ese es un problema fuerte, hermanos, porque, y muy serio por esto, quiero que usted se ponga en los zapatos de esa persona que predica y está en pecado. Y Dios hace milagros, y Dios restaura almas, y Dios salva almas, y Dios sana enfermos, y Dios se glorifica de una y mil maneras. Usted, que está en pecado, va a pensar que Dios lo está respaldando a usted, cuando lo que Dios está respaldando es su palabra, no a usted. Y el problema cuando sucede esto es que la persona que se siente respaldada, la persona que se siente bajo el respaldo de Dios, aún estando en pecado, esa persona nunca va a buscar el arrepentimiento. Esa persona nunca va a buscar la restauración. Y esa persona, el día que sea llamada a la eternidad, se va a ir derecho al infierno porque no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es importante, hermanos amados, que nosotros entendamos esto. ¿Y a dónde los quiero llevar con esto? Mire, ahorita, hermanos, estamos pasando un tiempo muy complicado en las iglesias cristianas. Sobre todo, amado hermano, en las iglesias más nuevas, más modernas. ¿Por qué? Porque se está buscando, hermanos, el atraer gente a como dé lugar. Se está buscando, hermanos, el atraer a las personas, el llenar los templos, el buscar que los templos se llenen. Quiero mostrarle algo, si me permite. Déjeme ver si puedo hacerlo. No sé si será porque es el primer día. Pero así estamos ahorita. Ahora, ¿cómo le hago para volverlo al estado normal? Ya no puedo volverlo al estado normal, creo. Acá está. Entonces, ahorita lo que se está procurando, hermanos, es llenar las iglesias, llenar las congregaciones, como acomodé lugar.
Y lo importante que tenemos que entender, hermanos, es que no se trata de llenar un templo. De lo que se trata, hermanos amados, es de llenar el reino de los cielos. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Nosotros, amado hermano, hemos visto y hemos vivido de muchas formas un evangelio que se ha ido diluyendo en las congregaciones, un evangelio en el cual todo se vale, en el cual todo me es lícito, aunque no todo me conviene, todo me es lícito, aunque no todo me edifica, no le hace, pero todo me es lícito, así que puedo hacer de todo, porque al fin y al cabo soy salvo y salvo soy para siempre. Hermanos amados, cuando el cristianismo comenzó su camino en la tierra, cuando el cristianismo comenzó a caminar como iglesia, ya bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, la iglesia tuvo que enfrentar muchas cosas. Una de las cosas que tuvo que enfrentar fue la persecución. A los cristianos en un principio no se les decía cristianos, usted conoce la historia y sabrá que a los cristianos antes se les decía los del camino. Cuando la iglesia comenzó, hermanos, a caminar, cuando la iglesia comenzó a dar sus primeros pasos, sus primeros frutos, a la iglesia se le conocía como los del camino. Fue en Antioquía de Pisidia, hermanos, durante el ministerio del apóstol Pablo y de los otros apóstoles, que a la iglesia se le comenzó a llamar, y eso fue despectivamente, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Pisidia. ¿Por qué cristianos? Porque eran seguidores de Cristo, porque eran seguidores de Jesucristo. El título cristiano no era muy popular, que digamos, ¿sí? Ya que los cristianos eran perseguidos a muerte, tanto por los judíos, como por los romanos, como por la gente inconversa, como por la gente, bueno, todos eran inconversos, obviamente, ¿verdad? Por los judíos, por los gentiles, por los griegos, por los, en fin. Eran perseguidos por todos, ¿sí? Había gente que sin ser judíos rechazaban a Jesús, el mensaje de salvación y a los apóstoles, ¿sí? Ahora, muchos cristianos de los primeros siglos dieron su vida por la fe que profesaban, por la fe en Jesucristo. Ellos dieron su vida. Yo no sé si usted sepa, pero para que usted y yo tuviéramos este libro en nuestras manos, tuvo que correr mucha sangre. Mucha gente murió de formas atroces, de formas terribles, solamente por tener una porción de la palabra en sus manos. Y no estoy hablando de mucho tiempo atrás, estoy hablando, amados hermanos, todavía de los tiempos del 1900 para atrás, no sé, tiempos en los que todavía aquí en México, ahorita nos dicen, por ahí nos dicen los hermanos separados. Ni primos somos, pero bueno, antes nos decían los hermanos separados. Y lo cierto es, hermanos, que hace tiempo a los cristianos no se nos respetaba, o sea, bueno, de hecho todavía no, pero por ejemplo lo que podemos ver, hermanos, es que hace algunos años atrás, hermanos, a los cristianos se nos veía con cierto desprecio por la iglesia popular. El punto, amados hermanos, es que el evangelio de nuestro tiempo, más que ser un evangelio, más que ser una religión, y mucho más que ser una forma de vida, ahora parece que ser cristiano es una moda. Una moda que ha entrado a las iglesias y que ha llenado, quizá, por decirlo de alguna manera, un cierto vacío en la gente que se ha acercado a buscar a Dios. Pero lo cierto es, hermanos amados, que esta moda, que esta forma de moda, lo que ha logrado hacer es que las personas tengan una falsa conversión. Y eso es un peligro también, hermano, porque cuando no hay una verdadera conversión, cuando se piensa que se es cristiano y no se es, cuando se piensa que se está bajo la cobertura de Dios y no se es, hay dos versículos en la palabra, uno está en Proverbios 14 y el otro está en Mateo, en Proverbios 16, y los dos dicen exactamente lo mismo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Hoy mucha gente predica estando mal en su situación espiritual, y Dios respalda su palabra, lo que decía hace un momento. El problema es que cuando seamos llevados a la eternidad, ¿cuál va a ser nuestra verdadera condición delante de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra posición real delante de Dios? Hoy, amado hermano, nosotros necesitamos entender y ver, hermanos, lo que Pedro pudo entender en su momento. En el versículo 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor,
bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Lo que Pedro pudo ver, lo que Pedro pudo entender es que era bueno para ellos estar ahí. No para Jesús, Moisés y Elías, sino para Pedro, Jacobo y Juan. Para ellos 3 era bueno estar ahí. ¿Por qué? Yo quiero que veamos esto. ¿Por qué es bueno permanecer cerca de Jesús? Yo quiero hablarle de eso, de la importancia de permanecer cerca de Jesús. En nuestros tiempos de tanta confusión espiritual, es necesario que los creyentes en Jesucristo, hermano, podamos mantenernos cerca de nuestro Salvador, podamos mantenernos cerca del Señor. Más que nunca ahora en nuestros tiempos, en estos tiempos de tanta confusión, en que la gente no sabe ni lo que es, en que la gente no sabe ni qué pensar, en que la gente no sabe cómo actuar. El otro día estábamos viendo un comercial, estábamos viendo las noticias en la mañana, Miguel y yo, y salió un comercial, después se lo comenté también a Leti, pero salió un comercial de una novela que salió hace muchos años y que ahora creo que la están volviendo a pasar, no sé. Esa novela se llamaba Rebelde, no sé cuántos la recordarán, pero en el promocional que pasaban en televisión salía una jovencita que estaba discutiendo con su mamá y la jovencita le decía a su mamá: yo me he visto como yo quiera. Era una jovencita diciéndole a su mamá. Y le decía yo a Miguel, qué tremenda contradicción. O sea, la mamá quiere fijarle normas claras, específicas, firmes a la jovencita. Pero la jovencita dice, yo me he visto como yo quiera. La pregunta es, si la jovencita está estudiando, si la jovencita no trabaja más que se dedica nada más a estudiar, la pregunta es, ¿quién le compra esa ropa que luego la mamá no quiere que la jovencita se ponga? Esa es la clase, hermanos, de vida, o ese es el sistema de vida que hoy el mundo está provocando y que está promoviendo y que muchas veces está infiltrándose a las iglesias, porque la iglesia, amado hermano, ha dejado que las modas, ha dejado o ha permitido que el cristianismo se convierta en una moda. Tan es así que hoy muchos artistas se profesan cristianos, se confiesan cristianos y sin embargo no viven el cristianismo como se debería. En estos tiempos de tanta confusión espiritual, repito, es necesario que los creyentes, hoy más que nunca, podamos permanecer cerca del Señor. Y quiero que veamos por qué. En primer lugar, versículo 5 dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La pregunta que yo le hago es, ¿por qué Dios tuvo que hablar desde la nube? Y escuche, porque es el Padre el que habla desde la nube. Y dice, este es mi Hijo amado. No es el Espíritu Santo y no es Jesucristo, no es Moisés y no es Elías el que habla, sino el propio Padre. Escuche, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué es bueno para nosotros estar cerca de Jesús? Porque al igual que Pedro, hermano amado, nosotros también podemos comprobar que nuestra fe está puesta donde debe de estar, siempre y cuando permanezcamos en Jesús. Y mire, el problema es, amado hermano, que ahorita hay mucha confusión, ahorita hay muchas ideas, ahorita hay muchas ideologías, ahorita hay mucho movimiento, hay una confusión, hay un mundo revuelto, hay un mundo que no está patas arriba, como luego se dice. Mire, yo no creo que Pedro, Jacobo y Juan supieran de manera sobrenatural quiénes eran los que estaban ahí, que eran Moisés y Elías con Jesús. Yo creo, hermanos amados, que ellos estaban ahí y al estar ahí escucharon la plática, estaban ahí escuchando lo que se decía y obviamente tuvo que salir el tema ahí, o tuvo que salir ahí los nombres de los que estaban ahí. Por eso se sabe quiénes eran. Sin embargo, amado hermano, hay una cosa que no deja de llamar mi atención y es la actitud de Pedro. Él dice en el versículo 5, el versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, dice, hagamos aquí 3 enramadas. Escuche, hermano, porque lo correcto era que Pedro hubiera dicho, hagamos una enramada para ti. Porque, amado hermano, el problema es en este momento
que hay muchas voces, hay muchas palabras, hay mucha gente que se está haciendo popular y mucha gente se está yendo detrás de esa gente popular, los mentados influencers. ¿De dónde sale tanto reto, hermanos, que vemos en las noticias? Yo no sé si ustedes verán noticias en su casa, pero en mi casa sí vemos noticias en las mañanas. Y estamos viendo, hermanos amados, que ya están prohibiendo una aplicación que se llama TikTok. Yo no sé ni qué será eso, pero bueno, es una aplicación, hermanos, en la que mandan retos y de repente vemos niños intoxicados con clonazepam, o vemos jovencitos, ¿verdad?, haciendo tonterías, perdónenme la expresión, pero eso es lo que hacen, tonterías, porque hay alguien que es popular y que les dice que lo hagan, y ellos, por tal de encajar en esa popularidad, hacen aquellos retos, se avientan a hacer aquellos retos, y muchos han terminado mal, muy mal, por hacer ese tipo de retos. Hermanos, hoy nosotros necesitamos entender, no podemos, no debemos idealizar a alguien más. Miren, hermanos, allí en Argentina, hoy en la mañana precisamente salió una nota de un futbolista que se apellida Messi. Y este futbolista fue a comer, Lionel Messi se llama, y fue a comer a un restaurante en Argentina con su familia. Pues más tardó él en llegar al restaurante que la gente en abarrotar el lugar, porque querían ver a su ídolo. Querían ver al Messi, querían ver al futbolista, y se hizo, hermanos, una rebambaramba ahí, porque todo el mundo quería ver a Messi. Hoy, hermanos amados, hay iglesias que están por las mismas. Hace tiempo, yo les comentaba, me tocó ver un video de un hombre, un pastor, escuche lo que estoy diciendo, un pastor que llegó a una iglesia en Miami donde se supone que hay un apóstol, y de apóstol no lo bajaba y decía: apóstol, ahí en el lugar donde yo predico, apóstol, tuvimos un caso, apóstol, como el que usted menciona en su libro, apóstol, y fíjese que se murió una persona, apóstol, y oramos por él, apóstol, como usted nos dice en su libro, y el muerto se levantó, apóstol, y de apóstol y apóstol y apóstol no lo bajaba. Y el apóstol, en lugar de decirle: ¿sabes qué? Dale gloria a Dios, en lugar de decirle: exalta al Señor, él le decía: dime más, dime más, dime más. Hermanos amados, hoy nosotros necesitamos entender, miren, mucha gente está siendo extraviada, mucha gente se está yendo por la tangente, mucha gente está siendo desviada de la fe, porque están poniendo sus ojos en el apóstol fulano, en el profeta sutano, y en fin. Y nos hemos estado haciendo ídolos aquí, ídolos allá, ídolos más para acá y ídolos más para allá. Y el problema, hermanos amados, es que la palabra es muy clara. Dios tuvo que intervenir. Hey, Pedro, este es mi hijo amado. No Moisés, Pedro. No Elías, Pedro. Jesús es mi hijo amado. En él, no en Moisés, no en Elías, en él tengo complacencia. A él, no a Moisés, no a Elías, a él oíd. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender esto. Miren, hay gente que ya no predica la palabra de Dios. Hay gente que hace libros y predica sus libros y vende sus libros y se hacen ricos con sus libros. Y yo no tengo nada en contra de que se hagan ricos como quieran. Eso es lo de menos. El problema, hermanos amados, es cuando la iglesia le da más valor a esos libros que a la palabra de Dios. El problema, amados hermanos, es que cuando la iglesia empieza a escuchar otras voces, empieza a confundir la voz de su pastor. Y la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El problema es cuando la oveja no aprende a distinguir la voz de su pastor, y su pastor debe de llamarse Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Hoy nosotros tenemos que entenderlo. Esta frase, a él oíd, es muy significativa. ¿Sabe por qué? Porque Moisés les dio la ley. ¿Sabe por qué? Porque Elías profetizaba la palabra del Señor. Los dos hablaban en el nombre del Señor. Pero el Señor dice claramente: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, no podemos
podemos nosotros desviar nuestra atención solamente porque el pastor fulano, porque el pastor sutano, porque el pastor perengano predica bonito, o habla bien, o habla cosas que nos agradan, o nos hace sentir bien cuando estamos en la iglesia. No es la manera y no es la forma, no es la razón por la cual nosotros debamos estar ahí. La palabra del Señor, amado hermano, debe de ocupar el primer lugar en todo sentido. No podemos desviar la atención. Miren, hermanos amados, hoy nosotros necesitamos entender esto. Elías y Moisés, los dos habían sido grandes siervos del Señor, los dos habían sido grandes siervos de Dios. Había uno libertado al pueblo, había entregado la ley de Dios, había estado con el Señor en el Sinaí, Dios le había mostrado su gloria, pero él no era el hijo amado, y eso lo tenemos que entender. Elías, amado hermano, hizo descender fuego del cielo. Elías hizo que no lloviera por 3 años y luego hizo que lloviera nuevamente por el poder de Dios en su vida. Pero él no era el hijo amado. Y eso es algo que tenemos que entender. Hay uno que es el hijo amado. Hay uno que es el que es sobre todo nombre. Hay uno que heredó el nombre más excelente de todos. Y a él tenemos que oír. Mire, yo sé que habrá gente que quizás estará escuchando esta palabra a través de la internet. Déjeme decirle que ni la Virgen de Guadalupe es el hijo amado. Déjeme decirle que ni San Judas Tadeo es el hijo amado. Déjeme decirle que ni San Pedro, ni Santo Tomás, ni San Martín de Porres, ni San Martín Santana, ni San Pilmas el Orejón. El único que merece la gloria, la honra y la alabanza se llama Jesucristo. No hay otro. Por más que nosotros querramos buscar en quién poner nuestros ojos. Alguien dijo alguna vez: yo no entiendo cómo ustedes adoran algo que no ven. Pues va de aquí para allá también. Yo no entiendo cómo adoras algo que tú ves, que no se mueve, que no respira, que no parpadea, que no habla, y aún así le adoras. Me estoy haciendo entender qué importante es que nosotros podamos entender que Dios habló desde la nube para que nosotros podamos entender que estamos en el verdadero. Iglesia amada, si tu fe está en Cristo Jesús, tú estás en el verdadero. No te despegues de Él, porque estás en el verdadero. Él es el Hijo amado. En Él se complace Dios. Y a Él es a quien tenemos que oír. ¿No fue eso lo que dijo María también? Haced todo lo que Él os dijere. Entonces tenemos que hacer todo lo que Él nos diga. Tenemos que estar atentos a la voz de Él. Tenemos que estar atentos a lo que Él tenga que decirnos. Espero estarme haciendo entender. Porque es importantísimo, hermano, que usted y yo sepamos si estamos en el verdadero o no. Y se lo digo por esto. Conozco mucha gente. Dios me ha permitido, hermanos, conocer tanta gente que a veces me saludan y no sé ni quiénes son. Y vaya esto como también una disculpa, ¿verdad? Porque de repente, no sé, habrá gente que me conozca y, hermano, Dios le bendiga, y yo ni cuenta. En cierta ocasión me pasó con un concuño. Imagínense que íbamos en una carnicería, yo trabajaba en un orfanatorio y andaba con las carreras de que tenía que llevar el alimento para el orfanatorio. Y mi concuño me decía: pasamos así, dijo, y ni siquiera me saludaste. Yo ni cuenta me di, no lo vi. Pero bueno, hay gente que de repente se acerca con nosotros y nos dice: ay, hermano, Dios le bendiga, y cómo está, y que para, y bla, 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 y que la familia, y que todos bien, y que quién era, quién sabe. Pero, no sé, a lo mejor a todos nos pasa eso. Yo conozco mucha gente. Y entre esa gente que conozco gente que está escuchando predicaciones en internet aquí, predicaciones en internet allá. Y yo no tengo nada en contra de los que escuchan predicaciones en internet. Al contrario, yo quisiera que más gente escuchara lo que tenemos que decir. Y no nada más yo, hay predicadores excelentes en internet, no necesitan basarse solamente a este inútil que está aquí enfrente de ustedes. Hay muchos muy buenos predicadores en internet, pero también hay cada... Y conozco gente, hermanos, que se ha dejado arrastrar por ese tipo de doctrinas, por ese tipo de personas. El otro día mi esposa me mostró ahí un video que alguien le compartió, de una persona que decía que los pastores tienen que trabajar y traer dinero a la iglesia y que no sé qué. Yo trabajé por 8 años. Los que me conocen desde Urbi saben
y desde antes de Urbi saben que en los 25 años que tengo de ministerio, solamente 4 que estuve en la sierra y los 2 que tengo aquí no he trabajado secularmente. Pero el resto de los 25 años que tengo en el ministerio, es decir, 19 años, duré trabajando secularmente y predicando la palabra del Señor. Y por testimonio propio puedo decirles que no es igual. No son las mismas horas de oración, no son las mismas horas de estudio, no son las mismas horas de lectura y no son las mismas horas que se le pueden dar de atención a la iglesia. Así que el asunto es este, hermano. Yo le comentaba a mi esposa, de las personas que yo conozco que diezmaban y dejaron de diezmar, la cosa sería ver cómo está su vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? Porque ciertamente, y no digo que todos, quiero ser claro en eso, pero de los que conocemos, creo que sí necesitarían revisar su vida espiritual. Y no usted ni yo, sino ellos. Porque el problema es, hermanos, que a veces damos atención aquí, damos atención allá y dejamos oír lo que Dios tiene que decir, lo que su palabra dice. Porque escuchamos aquí y nos gustó, porque escuchamos allá y nos gustó, y les levantamos su enramada. Les levantamos su enramada. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Por qué Dios Padre tuvo que intervenir para que Moisés no pusiera esa enramada para Moisés o para Elías? Porque Pedro estaba poniendo o quería poner al mismo nivel a Jesús el Señor, a Moisés el siervo y a Elías el siervo. Quería ponerlos al mismo nivel que el Señor, al mismo nivel. Por eso es que nosotros necesitamos entender esa revelación que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron. Por eso necesitamos mantenernos cerca del Hijo de Dios, para no ser arrastrados, para que sepamos si estamos o no en el verdadero. La pregunta que yo le hago a usted en esta noche es: usted que me está escuchando, ¿está seguro que está en el verdadero? Es una pregunta que yo le hago con todo mi corazón, y se la hago sin temor, porque sé lo que predico, sé a quién he creído y sé el contexto de lo que estoy hablando. La pregunta que yo le hago es: ¿usted está seguro? En segundo lugar, al igual que Pedro, nosotros también podemos entender que es bueno que estemos aquí, porque al igual que ellos, usted y yo podemos tener acceso al Padre por medio de Jesús. Fíjense qué tremendo está esto. Yo les dije ahorita, fíjense en esa frase de Jesús: no temáis. No temáis. ¿Sabe usted cuánta gente tiene temor de buscar al Dios verdadero directamente? ¿Sabe usted cuánta gente piensa que no tiene la mínima oportunidad de acercarse a Dios directamente? Hay mucha gente en el mundo, hermano. Nada más déjeme decirle, en la India, por ejemplo, hay más de 100 millones de dioses. Y ninguno de ellos puede acercarse al Dios verdadero. No de la forma en la que lo hacen. En nuestro Mexicalpan de las Tunas, hermanos, ¿sabe cuánta gente prefiere acercarse a Dios a través de alguien más? Yo no sé si se basarán su fe o su forma de pensar en aquel episodio en el que Moisés sube al monte Sinaí y el pueblo le dice a Moisés: hable Dios contigo y tú háblanos a nosotros, pero no nos hable directamente para que no muramos. Déjeme decirle que ya no estamos en ese tiempo. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su propia carne, a través de su cuerpo. La palabra de Dios, amado hermano, nos dice que Dios habita en luz inaccesible. Pero vamos a la palabra.
Mateo capítulo 17, versículos 5 al 6. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Miren, la Biblia nos dice que Dios habita en luz inaccesible. Esto, claro, para el ser humano o para cualquier otro ser o cosa creada. Es decir, que nadie puede tener acceso a ese lugar de gloria y santidad que solamente le pertenece a Dios y que Él tiene. De hecho, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria allá en el Sinaí, precisamente Dios le dijo a Moisés que no lo vería hombre y viviría. Éxodo 33:20 dice: no me verá hombre y vivirá. Vas a ver mis espaldas solamente, no vas a ver toda mi gloria, porque no me verá hombre y vivirá. Sin embargo, yo quiero preguntarle, por supuesto ellos no vieron al Padre, sino una nube que cubrió a Jesús, a Moisés y a Elías. Pero ellos oyeron una voz. La pregunta es, ¿de quién era la voz? En el capítulo 6 de Isaías, Dios llama a Isaías en la visión de su llamamiento. Él mismo dice: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Altísimo, siendo así que soy hombre de labios inmundos y que vengo de un pueblo de labios inmundos. El punto es que estos hombres, Pedro, Jacobo y Juan, estaban ahí. En el llamamiento de Isaías, un serafín vuela hacia él, toma unas tenazas, dice la Biblia, y toma un carbón encendido y vuela hacia donde está Elías y pone ese carbón en sus labios y dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. En el caso de los apóstoles, no hubo un serafín. En el caso de los apóstoles, no hubo unas tenazas. En el caso de los apóstoles, no hubo un carbón encendido. Pero hubo algo mucho mayor. Hubo algo mucho más excelente: el toque de Jesús. A ellos no los tocó un carbón, a ellos los tocó Jesucristo. A ellos no les habló un serafín, les habló el Hijo de Dios. El punto aquí, amado hermano, es que Jesús estaba ahí, y Jesús es la garantía que ahora usted, que en ese momento ellos, pero ahora nosotros tenemos de que podemos acercarnos a Dios con toda la confianza, con toda la tranquilidad. Podemos acercarnos a Dios porque nuestra culpa fue pagada, hermanos amados, con la preciosa sangre sin mancha de Jesucristo, con la preciosa sangre del Cordero sin mancha ni contaminación, que murió por nosotros en el Calvario, que murió por nosotros en la cruz. Con esa sangre fuimos lavados, con esa sangre fuimos limpiados, y ahora usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos con toda confianza al trono de nuestro Dios. Por eso conviene estar cerca de Jesús, por eso conviene estar ahí, por eso nos conviene, por eso es bueno estar aquí, dijo el apóstol Pedro. Es bueno para nosotros estar aquí. ¿Por qué? Porque podemos tener acceso al Padre, porque podemos tener acceso con confianza. Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de Dios, como dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante es esto, hermanos amados. Yo no sé, yo no conozco su vida. Es más, ni siquiera le puedo ver. No puedo saber cómo está su corazón en este momento. No sé si hay angustia, no sé si hay tristeza, no sé si hay felicidad. No sé cómo está usted en este momento. No puedo ni siquiera imaginar cómo está su relación con Dios. Pero una cosa sí sé, y es que Dios nos está invitando a venir a su presencia. Es que Dios nos está invitando a acercarnos confiadamente a Él. Es más, si usted está en pecado todavía, si usted no le ha rendido su vida a Jesús, Isaías nos dice de la siguiente manera, hablando Dios a través de él: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, y se vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, se vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como
como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana, vendrán a ser como la nieve, dice, serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que dice la palabra. Así que, aun si usted está en pecado, aun si usted no le ha rendido su vida a Jesús, Dios todavía le está invitando. Y no le está invitando para condenarle, no le está invitando para sacarle la garra o para echarle en cara su pecado. Yo quiero que veamos por lo menos dos cosas que la palabra nos enseña en este versículo. Cuando uno busca a Dios, cuando una persona busca ayuda en otra persona, la busca porque cree que esa persona le puede ayudar. Aquí lo primero que quiero anotar es que podemos acercarnos con confianza. Cuando usted se acerca a esa persona, cuando usted va y le pide prestado a alguien o le pide ayuda a alguien en alguna situación, en alguna cosa que usted necesita, va y le pide la ayuda porque cree, confía en que esa persona le puede ayudar. ¿No es cierto? Porque si usted sabe que la persona no va a poder o no va a querer ayudar, ni para qué se acerca, va a estar como el señor ese del martillo que cuentan, ¿verdad? Había un señor que se acababa de cambiar a una colonia y necesitaba fijar unas cosas con un martillo, y unos 2 días atrás había visto a su vecino que tenía martillo y que estaba clavando unas cosas y dijo, pues voy y le pido el martillo a mi vecino. Pero mientras iba a ver a su vecino, él iba pensando, y si no me quiere prestar el martillo, y a lo mejor no lo va a querer prestar, como no es que no me conoce, y a lo mejor no me lo presta, pero pues bueno, voy, no sé qué, y cuando llega, toca tímidamente a la puerta, ¿va? Y sale aquí el vecino con una sonrisa en su rostro, porque es el primer vecino que viene a saludarlo, y resulta que este vecino le dice, quédese con su martillo, y se va. ¿Por qué no le pidió el martillo? Porque no confió que él se lo podía prestar. Bueno, el problema a veces, hermanos, es que pensamos que Dios no nos quiere ayudar. A veces pensamos que Dios no nos va a ayudar y por eso no venimos a buscar su gracia. Pero fíjese cómo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Yo no sé, no conozco su vida, pero lo que sí le puedo decir es que sé, creo y confío en un Dios que está dispuesto a recibirnos si venimos con la actitud correcta. Y no le estoy diciendo que venga y pacte, no, esas son habladurías de otros que se dicen cristianos. Yo no le estoy diciendo que venga y traiga, que venga, no. Lo que le estoy diciendo, y si algo tiene que traer al Señor, son sus problemas, son sus enfermedades, son sus debilidades, son sus necesidades. Porque lo que Dios quiere, más que nada, es nuestra vida. Más que su dinero, más que cualquier otra cosa, lo que Dios quiere es su confianza en Él. Es necesario, hermano amado, que nosotros entendamos. Hoy podemos acercarnos confiadamente. Creo que los que hemos venido en algún momento de necesidad, de crisis al Señor, hemos podido comprobar su misericordia, hemos podido comprobar su fidelidad. Y esta es la segunda cosa, hermanos, que quiero anotar en cuanto al versículo de Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Número 1, la confianza. Número 2, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La segunda cosa que quiero anotar, hermanos, es el motivo por el cual debemos acercarnos al trono de la gracia. Tenemos que acercarnos, hermano, para alcanzar misericordia, para hallar la gracia para el oportuno socorro. Yo creo que muchos han escuchado esa frase de llena eres de gracia. Bueno, la gracia, para los que no saben lo que es, la gracia se traduce como un favor que no se merece. Es decir, cuando el arcángel, o cuando el ángel, mejor dicho, porque era un ángel, no era arcángel, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, llena eres de gracia, lo que le está diciendo María, no lo mereces, pero el Señor es contigo. Eso es lo que el ángel le está diciendo. No lo mereces, pero el Señor es contigo. Nosotros, hermanos, hoy tenemos un gran privilegio, una gran oportunidad. Dice la palabra del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es eso? ¿Qué entiende usted por eso? Si vamos al Salmo 103, si usted quiere ir al Salmo 103,
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo traigo escrito en la computadora, pero quisiera que lo viéramos directamente en la Biblia. Salmo 103. Escuche lo que dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y nada más leímos 3 versículos. Si usted lee el resto del Salmo se dará cuenta, podemos acercarnos confiadamente a Dios. Y eso es lo que Él quiere, que nos acerquemos a su presencia, que nos acerquemos a Él. Por eso es bueno permanecer cerca de Jesús, porque a través de Él tenemos acceso directo al Padre. Usted no necesita venir ante, no sé, Martín Santana o algún, no sé, muerto, porque la verdad es que San Pedro, San Judas, San Pablo, San todos esos ya están muertos. Usted puede acercarse a Jesús y puede acercarse al Padre directamente a través de Jesús. Y solamente a través de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día. De Pedro, de Pablo, de Juan, de Judas, de todos esos, la Biblia no dice que hayan resucitado todavía. Dice que resucitarán en el día postrero, junto con aquellos que después de ellos hayamos creído en Cristo y hayamos muerto. Pero usted hoy puede acercarse a través de Jesús. Y solamente a través de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la palabra, en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia dice que es Jesucristo, hombre. Yo no sé cuál sea la necesidad que usted esté sufriendo en este momento. No conozco la tormenta por la que usted esté atravesando. Pero sí sé que hoy puede acercarse a Jesús. Porque Él es el único que puede darnos acceso al Padre. Y Él quiere tener misericordia de usted y de mí. Así que, hermanos amados, es importante que entendamos esta verdad. Es bueno para nosotros estar cerca de Jesús. En tercer lugar, al igual que Pedro, nosotros también podemos entender que es bueno para nosotros estar cerca de Jesús. Porque al igual que ellos, nosotros también necesitamos afirmar nuestra fe en Jesucristo. Escuche lo que estoy diciendo. Ya dije que es necesario que sepamos si estamos en el verdadero o no. Ya dije que es necesario que estemos cerca de Jesús porque Él es el que nos da el acceso al Padre. Pero una tercera cosa es afirmar nuestra fe en Él. Afirmar nuestra fe en Él. Versículo 5, Mateo 17:5. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice: a Él oíd. A Él oíd. Mire, muchos supuestos estudiosos se han levantado por todo el mundo, y ahora más que nunca con todas las herramientas que la tecnología ofrece, y pretenden desmentir, escuche lo que estoy diciendo, pretenden desmentir las Escrituras, y no se han dado cuenta de que la misma ciencia que ellos tratan de utilizar da testimonio de la veracidad de lo que la Biblia declara. La antropología, la arqueología, la biología, incluso ahora con el telescopio James Webb, da testimonio de que todas las teorías que habían establecido respecto al inicio del universo estaban equivocadas. Pero mire lo que dice Juan acerca de Jesús. Juan 1:14. Es un versículo muy conocido, pero quiero leerlo también en la palabra. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese lo que Juan está diciendo. Y vimos su gloria. Wow. Y vimos su gloria.
Fíjese, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Primera de Juan es una de las cartas casi de las finales de la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego sigue diciendo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, escuche aquí, Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el principio era el verbo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre, con el Padre, y se nos manifestó. ¿Quién se manifestó? ¿Cuál fue la vida que se manifestó? Es Jesucristo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué precioso está esto. ¿Quiénes estaban con Pedro cuando Jesús es transfigurado y aparecen con él Moisés y Elías? ¿No estaban Jacobo y Juan? Y mire lo que Juan dice, lo que era desde el principio, y dice lo que hemos, o sea, yo estaba ahí, lo que hemos oído, lo que hemos visto, o sea, yo también lo vi con nuestros propios ojos, con estos que se han de comer los gusanos, está diciendo Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que predicamos, eso es lo que anunciamos, eso es lo que testificamos. ¿Quién podía decirles? Yo pregunto, después de aquella tremenda experiencia, ¿quién podía decirles a los discípulos que los engañaron? ¿Quién podía decirles a los discípulos que Jesús no había resucitado? Es más, el mismo Judas. No, perdón, el mismo Tadeo, Tomás. Tomás le dice a los discípulos, si yo no lo veo, no voy a creer. Fue Tomás. Y de pronto se le aparece Jesús a Tomás, ahí delante de todos. Y le dice, a ver, Tomás, mete tu dedo aquí, en la hendidura de los clavos. Pon tu mano acá en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Y regularmente, hermanos, tomamos a Tomás como ejemplo de incredulidad. Pero yo le pregunto, después de haber puesto su dedo en su costado, si es que lo quiso hacer, después de haber puesto su mano en su costado, su dedo en la hendidura de los clavos, yo le pregunto, ¿quién podía decirle a Tomás que los discípulos, sus compañeros, se robaron el cuerpo de Jesús? ¿Quién podía engañar a Tomás para decirle que no era cierto lo que se estaba predicando? ¿O quién podía decirle a Juan, oye, es que no es cierto, todo eso son puras mentiras? Él dice, lo que hemos oído, o sea, yo estaba ahí, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vuelvo a preguntar, ¿quién podía decirles que era falso? Ahora, quiero traerlo algo, un ejemplo más contemporáneo. ¿Quién puede decir que la transformación que usted y yo hemos experimentado en Cristo Jesús es falsa? Podrán decirnos muchas cosas y podrán hablarnos en contra de ciertas doctrinas de la iglesia, pero ¿y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Podrán decirnos que somos los hermanos separados, podrán decir que somos unos herejes, podrán decir que somos lo que usted guste y mande y quiera, unos hipócritas, unos mentirosos, unos farsantes, lo que usted guste. Pero, ¿y lo que Dios hizo?
¿Habrá manera de que alguien pueda negar lo que Dios ha hecho en su vida o en mi vida? En la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en todo lo que hemos pasado con Él y por Él y para Él. ¿Habrá alguien que pueda decir, no, es que no es cierto? ¿Quién me puede decir a mí, hermanos, que es una falsedad cuando yo mismo he experimentado el poder sanador de Jesús en muchas formas? ¿Quién me puede a mí decir que no es cierto que el Señor Jesucristo hace milagros cuando puedo decir que mi hijo está vivo por milagro? ¿Quién me puede decir a mí que Dios no sana cuando yo mismo he sido sanado? ¿Quién me puede decir que Dios no restaura cuando yo estoy en ese mismo proceso? ¿Me explico? La experiencia personal que tenemos en Jesús, esa nadie nos la quita. Y eso nos da la seguridad para afirmar nuestra fe en Él. Y cada problema que llega, y cada dificultad que enfrentamos, y cada situación difícil, es una nueva oportunidad para afirmar nuestra fe en Jesucristo. Por eso es bueno que estemos aquí. Por eso es bueno que estemos cerca. Por eso es bueno que confiemos. Por eso es bueno que sigamos aferrados a Él. Porque ciertamente vendrán problemas, vendrán dificultades, vendrán aflicciones, vendrán muchas cosas que tratarán de derribarnos de nuestra fe. Pero por eso es bueno estar cerca. Porque Él fortalece al cansado. Porque Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Porque Él es el que manda al viento y al mar y obedecen. Porque Él es el que nos saca en victoria. Porque Él es el que nos da la gracia, la sabiduría, el entendimiento para seguir adelante. Porque Él sigue siendo Dios. Hermanos, yo creo que la invitación que Dios nos está haciendo esta tarde es por demás lógica. Aférrate a estar cerca de Jesús. Es bueno, es conveniente estar cerca de Jesús. Así que, hermanos amados, en esta noche yo quiero invitarles para que si hay algo que te está apartando, si hay algo que te está alejando de tu comunión con Dios, de tu comunión con Jesús, mire, creo que estamos viviendo un tiempo en el que se cumple lo que la palabra del Señor dice cuando afirma que el diablo tratará de engañar aún a los escogidos. Hace tiempo yo se los he dicho, yo pensaba y decía, bueno, pero ¿cómo el diablo va a tratar de engañar a los escogidos si los escogidos tenemos la palabra? El problema, hermanos amados, es que muchos se han alejado de la palabra, siguiendo otras voces, siguiendo un evangelio de conveniencia, siguiendo un evangelio de prosperidad, siguiendo un evangelio que los ha alejado del verdadero evangelio. Y eso ha provocado un alejamiento de Dios sin darse cuenta. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra. Y a veces porque estás en una iglesia o porque predicas y la gente viene a llorar al altar después de que predicas, piensas que Dios está de tu parte y necesitamos hacer un examen interior. ¿Qué tan cerca estamos de Jesús? ¿Qué tan cerca estás tú de Jesús? ¿Qué tan cerca estoy yo de Jesús? Yo creo, hermanos, que hoy es tiempo, estamos muy a tiempo de decirle al Señor, es bueno para mí estar delante de ti, es bueno para mí estar en tu presencia. Ayúdame a no soltarme, ayúdame a no apartarme de ti, ayúdame a seguir buscando tu rostro, ayúdame a seguir buscando tu presencia y tu misericordia. ¿Quiere orar conmigo en esta noche? ¿Qué le parece si le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame? Porque es bueno para mí estar aquí en tu presencia y no me quiero apartar de ti. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Y ahí donde usted está, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y creo que tú has hablado a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor. En esta noche, Padre, yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos ayude, Señor,
porque es bueno para nosotros estar cerca de ti, Señor, y no queremos apartarnos de ti. Es bueno para nosotros, Señor, estar en tu casa. Es bueno para nosotros buscarte en las mañanas, Señor. Es bueno para nosotros buscarte por las noches. Es bueno para nosotros, Señor. Pero a veces, Señor, es complicado. Sobre todo cuando se trabaja, Señor, secularmente y hay cansancio en el cuerpo. A veces es difícil quitarle una hora al sueño. A veces es difícil esforzarnos una hora más por las tardes. A veces tenemos tantas ocupaciones, Señor, que nos absorben y que no nos permiten buscar tu palabra, buscar, Señor, la oración que nos acerque a ti, Señor. Pero en esta noche queremos rogarte, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas y que nos ayudes a permanecer en ti, Señor. No solamente cerca de ti, sino en ti, Padre. Ayúdanos. Sosténnos, Señor, en tus manos. Permite que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas, Señor. De tal manera, Padre, que podamos llegar a la meta, que podamos llegar a las moradas eternas, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesucristo, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, Padre. Sé con cada uno de mis hermanas. Y permite que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas, sacie todo vacío, Señor, y que podamos estar en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, pues hemos terminado la transmisión de hoy. Esperamos en el Señor que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Esperamos en el Señor, hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer cerca de Él. Dijo el apóstol Pedro, bueno es para nosotros estar aquí. Así que, hermano, es bueno que estemos cerca. No se separe, no se aparte del rebaño, no se aparte del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Nada más les recordamos nuestra reunión del viernes a las 6 de la tarde, oración aquí en el templo. Les recordamos también el domingo, hermanos, a las 11 de la mañana la escuela dominical. No falte a la escuela dominical, hermano. Yo sé que de repente tenemos muchas cosas que hacer, pero si usted puede estar en la dominical, no falte a la escuela dominical. Es bien importante recibir también doctrina. El culto es mediodía a las 12 del día, de 12 a 2 y cachito terminamos. Y el próximo miércoles, si Dios no dispone otra cosa, pues aquí estaremos una vez más para la gloria de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Los jóvenes, les recordamos el ensayo del martes a las 7 de la tarde, 7:30, de la tarde, para que no falten jóvenes y podamos también ir perfeccionando o ir avanzando al menos en los ensayos de alabanza. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos con el favor de Dios el día de pasado mañana. Que Dios los bendiga.